Hola a todos, soy Debbie Monblat. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Estamos hoy acá con Constanza Bustos Rivero, historiadora de la antigüedad. Constanza, bienvenida. Muchísimas gracias, Debbie. Un gusto y un placer poder compartir contigo. El gusto es mío. Hoy vamos a retroceder en el tiempo mucho más de lo que hemos retrocedido en este podcast y vamos a hablar de una de las civilizaciones antiguas más emblemáticas del Medio Oriente, una que ha tenido muchísima influencia en el mundo como lo conocemos hoy y una civilización interesantísima, el Antiguo Egipto. Constanza, quiero que nos ubiquemos primero en el tiempo y el espacio. Cuando hablamos del Antiguo Egipto, ¿de qué años estamos hablando y en qué territorio estamos ubicando esta civilización? Claro, y lo dijiste muy bien porque efectivamente uno viaja mucho en el tiempo hacia atrás. Estamos hablando de una civilización a nivel de los investigadores, de los arqueólogos y los egiptólogos, la asocian al 5000 antes de Cristo incluso. Y tiene diversos periodos a lo largo de la época antigua. Tiene en principio una división de predinástico, protodinástico, arcaico y recién en el año 2700 antes de Cristo estamos hablando del Imperio Antiguo, donde encontramos las primeras pirámides, los primeros faraones más emblemáticos, etc. Le sigue después el primer periodo intermedio, luego un imperio medio que va desde el 2000 al 1700 antes de Cristo, un segundo periodo intermedio, el imperio nuevo que va del 1500 al año 1000 antes de Cristo, el tercer periodo intermedio, por último el periodo tardío y el periodo helenístico que corresponde a lo que conocemos como el Egipto tolemaico, ¿ya? Y a nivel geográfico, estamos hablando de la civilización propia del río Nilo, ya que toda su identidad y su cosmogonía y toda su administración giran en torno a las afluencias del río Nilo, a su proximidad y ahora para asociarlo al mundo de Próximo Oriente, directamente lo entendemos porque gran parte de su contacto con el mundo exterior se asocia mucho más con las culturas de la península del Sinaí o también con algunas de las civilizaciones que se encuentran en Mesopotamia. El comercio directamente con el mar Mediterráneo se da mucho más tarde. Entonces, por eso usualmente lo asociamos a Egipto con las civilizaciones orientales como tal. ¿Qué otras civilizaciones? Bueno, mencionaste que es una civilización que estuvo en pie alrededor de 4000 años, pero ¿qué otras civilizaciones emblemáticas vivían al mismo tiempo que esta? Para así nombres que nuestra audiencia conozca. Podemos identificar como parte del contacto a Babilonia, que convivían en la misma época, también un poquito previo a Babilonia, la civilización sumeria, que había contacto comercial, en su momento también la civilización asiria y también que si bien va cambiando con el tiempo estos pueblos, el contacto con Egipto se va dando, ya sea a través de posiblemente migraciones judías. Y ahora me hablaste de un periodo grandísimo de tiempo en el que esta civilización estuvo en pie. ¿Cuál dirías tú que sería la época de oro de esta civilización? Eh, Igual en sí mismo es un desafío identificar su época de oro porque tiene varios periodos emblemáticos. De todas formas, cuando uno habla de el Antiguo Egipto, uno suele pensar en las pirámides. Y esa característica es propia del Imperio Antiguo, que va desde el 2700 al 2100 antes de Cristo. Pero de todas maneras,
el periodo del Imperio Medio, que tiene grandes construcciones a nivel de templos, tiene sus cualidades, y el Imperio Nuevo, que va desde el 1500 al 1000 antes de Cristo, eh, tiene una mayor centralización, es el periodo en donde se expande mucho más el territorio egipcio, incluso superando los bordes del Nilo hacia el norte, y también se asocia el Imperio Nuevo al periodo de los faraones Ramsés, y eso se debe principalmente porque la Biblia se inspira de estos faraones para vincularlos en su relato. Así que ahí está como los periodos que uno más asocia con el Antiguo Egipto. Entiendo. ¿Y cómo llega a ser Egipto una civilización tan fuerte y tan dominante en la región? Por un tema de necesidad, ya que estamos hablando de un territorio que a los alrededores, más allá de las costas del Nilo, para que te des una idea, el Nilo es navegable, así que es una gran cantidad de masa de agua. Pero más allá de las costas del río Nilo, estamos hablando de desierto. Entonces, hay una necesidad de organización, hay una necesidad de querer sobrevivir en el territorio, y por ende, de a poco se va estableciendo una especie de administración que inicialmente en los periodos predinástico y protodinástico está inicialmente dividido en Alto y Bajo Egipto. El Alto Egipto corresponde al territorio que va desde Memphis hasta la cascada Asuán, que el Nilo está compuesto por un total de 6 cascadas. Y el Bajo Egipto corresponde al territorio que va entre el Cairo hasta el mar Mediterráneo, que forma una especie de triángulo, lo que conocemos como el delta del Nilo. Estos dos territorios, inicialmente separados en el periodo predinástico, tratan de organizarse, establecerse. Uno empieza a identificar cuál tiene mayor desarrollo y mayor estratificación social por las distintas necrópolis, los lugares funerarios que se asocian a estas culturas. Y eventualmente tenemos que en el periodo entre el 3300 al 3000 antes de Cristo, el Alto Egipto tiene una mayor dominancia, una mayor organización, y empieza a dominar el Bajo Egipto. Y gracias a la cultura conocida como Nakada III, que para los egiptólogos la asocian a la dinastía cero, se da esta unificación y empieza este proceso de dinastías que controlan, administran y organizan a Egipto en lo político, en lo comercial, en la distribución de los recursos y, por supuesto, como no, en los ritos funerarios. ¿Por qué los ritos funerarios son tan importantes? Los ritos funerarios son fundamentales en Egipto, ya que tienen esta mentalidad desde muy temprano de que existe una existencia después de la muerte, un más allá. Ahí está muy vinculado a la divinidad de Osiris, que es la divinidad de la fertilidad, pero también es la divinidad de los muertos. Según el mito, Osiris fue engañado por su hermano Seth, que lo encerró en un sarcófago, se destrozó este sarcófago, y para poder traer a la vida a Osiris se tuvo que buscar todas sus partes y reconstruir. Esa sería la base de lo que conocemos como el rito de la momificación. Y cuando se logra revivir a Osiris, no puede seguir existiendo en el plano de los vivos, sino que pasa a estar vivo, pero para el mundo de los muertos. Entonces, todo este concepto y preocupación por el rito funerario gira en torno a querer asociarse y asemejarse a Osiris. Entonces, de ahí se desarrollan distintos complejos funerarios, principalmente asociados a los faraones, pero también el rito funerario es practicado por la clase alta, que suelen ser miembros familiares del faraón, pero eventualmente se va creando una burocracia que también
desea tener un vínculo con el faraón y eventualmente, a través del faraón, con el más allá para así seguir vivo una vez que uno fallece. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre el rito de la momificación? ¿Cómo lo hacían? ¿Qué materiales usaban? ¿Quién lo hacía? ¿Había una persona que ese era su oficio? ¿Cómo funcionaba todo este tema? Claro, eh, la, todo lo que gira en torno al proceso de momificación, que nuevamente estaba más reservado a las clases más altas, junto con para el faraón, eh, estaba realizado por un taller de especialistas que se dedicaban a todo el cuidado del cuerpo una vez que fallece. El proceso de momificación duraba aproximadamente 70 días, en donde directamente a través de distintos ungüentos y especias para el cuidado del cuerpo van resecando el cuerpo para que así se pueda mantener. Y parte del proceso implicaba también extraer algunos órganos para que acompañen al fallecido y tenga la mayor protección posible en el más allá. Todo esto asociado a distintas divinidades, directamente órganos que son extraídos, colocados en vasos canopos que están asociados a una divinidad en particular para esa protección. Y la gracia del proceso de momificación que va en una especie de colocar distintas vendas que poseen conjuros escritos en ellas, en paralelo a un sacerdote que recita también magia para la protección del cuerpo, ¿ya? Y este proceso, después de extraer los distintos órganos, de vendar al fallecido, también implica una preocupación si es que existen los medios económicos, porque el rito funerario perfecto implicaba muchos pasos y no todos tenían el acceso económico para tener todos los pasos completos. Entonces se podía hacer hasta donde uno pudiese, como familia. Idealmente también implica que el cuerpo debía ser colocado en un sarcófago, idealmente, y también en un ataúd. eh, y que ambos tuviesen la mayor cantidad de simbolismos, mayor cantidad de elementos protectores, porque también al fallecido se le entregaban amuletos protectores. Y todo esto para que finalmente en el día 69 se realice finalmente el entierro de esta persona fallecida, en donde la familia está de luto, acompañan unos sacerdotes con música y se realiza lo que se conoce el rito de apertura de boca, ya que en el antiguo Egipto realizaban ofrendas para los fallecidos. Como seguía la vida después de la muerte, también necesitaban alimentarse, tomar agua. Entonces, el rito de apertura de boca era que un poco antes de finalmente enterrar al fallecido, se abría la boca para que pudiese eventualmente comer y también respirar, pero en el más allá. Y así, a medida que sus familiares le dejasen ofrendas, pudiese eventualmente recibirlas y, por supuesto, poder seguir existiendo. Qué interesante. ¿Y qué tan efectiva es esta metodología de conservación ya mirando esto hacia atrás miles de años después? Perfectamente lo podemos seguir viendo en la actualidad porque se han descubierto distintas momias de faraones. Tenemos recuperados varios cuerpos correspondientes a algunas de las pirámides. No todos, porque han existido saqueos en las tumbas, en especial de faraones y de gente de clase alta, pero de donde tenemos muchas momias y mucha evidencia de esta preocupación por el mundo y el rito funerario, es en el Valle de los Reyes y las Reinas, que era un complejo funerario principalmente usado por el Imperio Nuevo, que en ello, aparte
aparte de conservar los cuerpos, también tenemos muchos de los amuletos y objetos que acompañaban al fallecido, ya que como iba a ir al más allá, también necesitaba elementos para vivir. Muchas veces alguna herramienta, habían también figuras de personas que solían representar gente que iba a servir al fallecido en el más allá, eh, también algunas ofrendas alimentarias y también lo otro que conservamos, también esto de las pirámides, es la preocupación también por la decoración en sitio en donde se entierra al fallecido. Las paredes, también un poco las estelas que indican de quién era la persona de este sitio en donde estaba enterrada, nos brindan también mucha información de quiénes eran, qué labores cumplieron en vida y, por supuesto, también el decorado de las paredes brindaba también elementos mágicos de protección para que pudiese también seguir este compromiso y esta posibilidad de despertar en el más allá. ¿Cuáles eran las principales actividades económicas en las diferentes épocas del Antiguo Egipto? A nivel interno tenemos, por supuesto, agricultura. Precisamente la preocupación de estar cerca del Nilo era por las crecidas, ya que se lograba acumular mucha agua con las lluvias en los sectores más altos de Egipto y que después era traspasado por las distintas cascadas que generaban un territorio fértil para el cultivo y la alimentación del territorio egipcio. Incluso en el mundo antiguo es considerado Egipto el trigal de la población antigua, porque cuando Egipto empezó a tener más contacto con el mundo exterior, lo que más transportaba era trigo, ya que con esta idea de las crecidas tenían mucho alimento y que podían tener tanto para su subsistencia como para el comercio exterior. Eh, Otros elementos de comercio ahí va a depender de cada época. Tenemos del 2100 al 1700 antes de Cristo. Hay mayor contacto con el territorio de Mesopotamia, en donde había un poco más de comercio, piedras preciosas, algunas artesanías y también algo que se da es el comercio de la madera. Tenemos también Imperio Medio, hubo más contactos con el Mediterráneo. Hay evidencias de frescos con estilo artístico de esta cultura que es previa al mundo griego. Y ya en el Imperio Nuevo, el contacto con Mesopotamia es fundamental, ya que se llegó incluso a enviar princesas entre los distintos imperios para así establecer buenas relaciones entre sí. Yo te mando una princesa para tu cortejo y tú me envías también una princesa junto con también materiales preciosos, elementos de comida, etc. ¿Cómo era el sistema de gobierno en esta civilización? Los faraones eran fundamentales para el mundo egipcio, ya que ellos se identificaban en primer lugar con la figura del dios Horus. Horus, hijo de Osiris. Y la idea del mito es que Osiris inicialmente fue el rey del territorio, engañado por Seth eventualmente, y Horus combate a Seth para reclamar lo que le corresponde por derecho. Y eventualmente hay un juicio en donde se decide que Horus está en lo correcto, le corresponde ser el heredero a el territorio y el gobierno. Entonces, los distintos faraones, en especial los de la dinastía Cero, se asociaron en principio con la figura divina de Horus. Pero a medida que va avanzando el tiempo, en especial con Imperio Antiguo y el Imperio Medio,
empieza esta idea de asociarse más con el dios Atum-Ra. Atum-Ra es el sol, y el sol es fundamental para la cultura egipcia debido a que para ellos el sol siempre estaba en constante vida y luego volvía a renacer, ya que en la noche tenía que pasar por el inframundo, en el más allá, y debía renacer. Entonces, en esta asociación con estas divinidades, Horus, Atum-Ra, el faraón tenía la jurisdicción de poder entregar esta posibilidad de poder existir después de la muerte para el resto de la población. Entonces, lo que la población egipcia hacía, y usualmente la élite, pero cada vez fue en aumento, más personas, el poder entrar en confianza con el faraón para que te delegue labores administrativas, usualmente vinculadas con mantener algún culto en particular, el poder recaudar impuestos, el poder organizar una ciudadela o los territorios que eran identificados con la palabra nomos, de ahí el término nomarca, que son los representantes del faraón en la provincia en particular, para que después de cumplir estos servicios, el faraón entregase una estela, que la estela corresponde a una piedra con el registro de tu nombre, de lo que hiciste en vida, para que así pudiese uno sobrevivir más allá de la muerte. Y la estela estaba hecha precisamente en piedra, que era una marca de que tu memoria no va a ser borrada. Entonces, bajo esta idea es que se sostenía Egipto y se organizaba y establecía este proyecto de mantener unido y cohesionado el territorio de todo el Nilo. ¿Cuáles fueron algunas de las mayores contribuciones científicas, matemáticas y culturales al mundo que conocemos hoy? Bueno, en primer lugar, el tema de la construcción, esencial, en especial con el tema de las pirámides, que nos han llegado al día de hoy varios monumentos. Incluso, gracias a las pirámides, podemos vincularlo con un personaje en particular, que es Imhotep, que fue un administrador específico del faraón Soser, que creó esta imagen de lugar funerario, y a su vez él mismo entregó mucho conocimiento para las ciencias a nivel de la medicina, a nivel de la artesanía y, por supuesto, a nivel de eh, de la construcción. Eh, si bien las pirámides se desarrollaron durante el Imperio Antiguo y parte del Imperio Medio, también tenemos varios templos que existen hasta el día de hoy y que fueron inspiración en su momento tanto para algunos pueblos que tenían contacto con Mesopotamia, como también para las culturas griegas que empezaron a tener contacto en su momento con los minoicos, los micénicos y eventualmente los griegos mismos. Y por supuesto, el tema de el arte griego, con todo el tema de la decoración de las tumbas, y que han inspirado también a generaciones y que nos siguen inspirando al día de hoy, ya que seguimos viendo en la antigüedad muchos referentes y también buscamos inspiración en ellos. Y en el tema de la matemática, la medicina, la ingeniería, ¿hay aportes también? En la ingeniería, directamente la construcción. Eh, en la literatura tenemos lo que se conoce como los relatos autobiográficos, que usualmente los relatos eran vinculados a la monarquía en la antigüedad, pero en Egipto se da lo que se conoce la autobiografía a través de estas estelas. Y también, eventualmente, tenemos también mucha herencia de himnos a deidades o himnos hacia el faraón, que también nos da reflejo de
cómo era esta relación entre los ciudadanos que estaban en el antiguo Egipto respecto a el faraón de turno. ¿Qué sabemos sobre la lengua y la escritura jeroglífica y cómo desciframos, cómo los historiadores descifraron su significado? Los egipcios tienen esta escritura jeroglifa que se utilizaba principalmente para los ritos funerarios. La escritura jeroglifa se asociaba principalmente a la lengua de los dioses, entonces era reservado solo a aquellos que podían realizar el rito funerario y colaborar en en su buena aplicación. Y eventualmente en el Imperio Antiguo y el Imperio Medio se desarrolla lo que se conoce una escritura más cursiva de este jeroglifo, que es la escritura que va como sintetizando los jeroglifos. Entonces tiene su propio desafío a nivel de traducción. Eso sí, a nivel de lectura y de tratar de simular el habla del antiguo Egipto, es más complejo, ya que se ha perdido un poco la audición de la lengua antigua de los egipcios. Entonces, cada vez que uno trata de leer el mundo egipcio, se suele incluir, en especial cuando uno traduce el copto, que es más avanzado, se suele colocar una letra E para un poco ponerle vocales, porque siempre se identifican consonantes en la escritura, no una vocal usualmente. Entonces, como que es una reconstrucción de esta escritura. Con las múltiples conquistas que Egipto sufrió posteriormente, sobre todo con la conquista árabe, la cultura de sus habitantes ha cambiado muchísimo a los egipcios que vemos hoy. ¿Qué les queda a los egipcios de hoy? Cosas, ¿qué les queda a los egipcios de hoy del antiguo mundo egipcio? Si bien tenemos constancia de que han habido múltiples saqueos a lo largo de los siglos y principalmente estos saqueos han sido apuntados a tumbas de faraones, ya que eran las más ricas y de las élites, de todas formas igual se ha podido conservar muy bien mucha de la arquitectura egipcia gracias a que, como es el desierto, es un territorio árido. Entonces, esto permite mucho a la conservación de estructuras más grandes como templos, las pirámides, etc. También esto se lo debemos a varios sacerdotes que tuvieron esta preocupación de que existían incluso durante época de los faraones saqueos. Entonces, teniendo eso presente, algunos sacerdotes que tenían a cargo el cuidado de estos sitios funerarios, buscaron esconder algunos cuerpos y algunas de las ofrendas para que no les pasase nada. Y gracias a la arqueología que durante el siglo XIX y principios del XX fue un poquito más destructiva, en la actualidad hay una mayor preocupación y un mayor cuidado y delicadeza en la búsqueda de información y eh, de objetos antiguos. Se han encontrado varios de los cuerpos momificados escondidos y varias de estas ofrendas que acompañaban a los cuerpos que, por supuesto, buscaban alimentarlo, protegerle, etcétera. Y también por ser territorios que estaban bajo tierra, ya que en un inicio eran mastabas, que eran un piso en la superficie y un piso bajo tierra, luego las pirámides, que también tienen elementos bajo tierra, y el Valle de los Reyes, que está muy pegado a una especie de cuevas, pegado a unas montañas. Esto también permite una buena conservación de las pinturas que estaban en su interior. Y eso nos permite también un mayor conocimiento de su cultura. Muchísimas gracias, Constanza. Ha sido súper enriquecedor hablar contigo hoy. Muchísimas gracias a ti por invitarme.
Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara sobre cómo se veía el mundo egipcio antiguo. Espero que les haya gustado este episodio un poquito diferente. Que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.